Bueno, empezamos para no retrasar más las sesiones. Gracias por continuar todos. Estamos ya un poco cansados, pero está resultando muy interesante y yo creo que tenemos por delante 5 comunicaciones especialmente interesantes. Comenzamos con la primera comunicación que nos presenta Andrea Porto, que se titula Trastorno por consumo de cannabis en adolescentes y funcionamiento neuropsicológico. Sí, ¿no? Va a salir ahí. Ponte de pie. Ahí tienes. Si quieres, casa esto por aquí. Sí, arriba. Eso está apagado, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora. Vamos a intentar respetar los tiempos. Tenemos aproximadamente 1 hora y vamos a intentar respetar 12 minutos por presentación. Y si os parece, las preguntas las dejamos todas para el final para dar más agilidad a las presentaciones. Cuando quieras, Andrea. Vale. Bueno, antes que nada, quería dar las gracias por permitirme traer la comunicación que hoy traigo a este congreso. Y voy a presentar un programa de intervención neuropsicológica en funciones ejecutivas para adolescentes que presentan un trastorno por consumo de cannabis. Vale, antes de nada voy a dar unas ideas principales que ya se han dado a lo largo de todo el día, como es que el cannabis representa la droga ilegal más consumida en la población adolescente. Además, en los últimos años ha existido un aumento de la demanda de tratamiento por consumo de esta droga y la adolescencia es un periodo de desarrollo neuropsicológico muy importante. Los estudios muestran una evidencia muy clara que es que existe una mayor afectación neuropsicológica cuando el consumo se inicia a edades tempranas, esto es en la adolescencia. Y se han visto que las funciones mayormente afectadas son la atención, la memoria, el aprendizaje y las funciones ejecutivas. En concreto, el funcionamiento ejecutivo se ve relacionado con una baja adherencia al tratamiento psicoterapéutico y a un aumento del número de recaídas en el consumo de los adolescentes. ¿Pero qué pasa? A pesar de esto, no existen a día de hoy programas que incidan en la intervención neuropsicológica de las funciones ejecutivas de los adolescentes. Es por eso que nace la idea de crear este programa que presento a continuación. Vale. El programa, por tanto, se centra en recuperar el funcionamiento ejecutivo de los adolescentes y está basado en una evaluación neuropsicológica previa que contempla la atención y concentración, la memoria y el aprendizaje y las funciones ejecutivas. Esta evaluación persigue detectar afectación ejecutiva en ausencia de alteración en otras funciones neuropsicológicas. Y se emplean una serie de instrumentos que no me voy a parar a comentar. Y existe además una evaluación post-tratamiento que se centra únicamente en evaluar el funcionamiento ejecutivo para detectar pues, el impacto del programa, si ha tenido o no impacto. Los objetivos, por tanto, como ya he comentado superficialmente, son la recuperación del funcionamiento ejecutivo alterado, incrementar o mejorar la adherencia y el seguimiento al tratamiento psicoterapéutico y reducir el número de recaídas. Está pensado para ser llevado a cabo en un contexto grupal de 10 a 12 jóvenes, en un aula de trabajo de unidades o centros asistenciales de drogodependencias, por un psicólogo general sanitario, y dispone de 6 módulos diferentes de trabajo. Las sesiones son de 1 hora y media, 2 días a la semana y en horario de tarde, de 5 a 6 y media. Y cada sesión de hora y media va a presentar unos primeros 15 minutos de bienvenida, un trabajo central de 60 minutos que se aborda el contenido del módulo y un momento final de cierre. Como comentaba, los 6 módulos de trabajo son los siguientes: la psicoeducación, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la secuenciación, la planificación y el autocontrol. Y voy a comentarlo pues, muy brevemente ya por encima. Las sesiones, los objetivos, las técnicas y las actividades en cada uno de estos módulos.
En el módulo de psicoeducación se trabajan en las sesiones 1 y 2 y tienen los objetivos de fomentar la cohesión grupal entre los adolescentes, establecer una relación terapéutica, mejorar el conocimiento de las funciones ejecutivas por parte de los adolescentes, así como proporcionarles información de cómo se ven afectadas estas funciones tras el consumo de cannabis y la repercusión que esto tiene en su vida diaria. Además, se pretende presentar el programa de intervención neuropsicológica de manera general. Las técnicas que se emplean son pues, el uso de recursos audiovisuales, como pueden ser diapositivas o vídeos, y se entrega un dossier con toda la información a cada uno de los adolescentes. Las actividades que se plantean las voy a ir comentando por encima, por motivo de tiempo. Son la bienvenida al grupo y conoce tu funcionamiento ejecutivo. El módulo 1 trabaja la velocidad de procesamiento en las sesiones 3 y 4 y pretende mejorar esta capacidad reduciendo el tiempo que emplean los adolescentes en responder ante la llegada de cierta información. Las técnicas son las de restauración y las de tareas repetitivas y las actividades son la sopa de letras y tutti frutti. El módulo 2 aborda la memoria de trabajo en 5 sesiones y pretende optimizar y mejorar la manipulación y el almacenamiento de la información para poder realizar acciones cognitivas más complejas. Las técnicas son las mismas que en el módulo anterior y las actividades son historias, al revés, reconoce las sílabas y cálculo mental. Por poner un ejemplo, en reconoce... para atrás... Ahí. En reconoce las sílabas se trata de trabajar a nivel mental pues el diferente orden de las sílabas de distintas palabras. Además, en este módulo se promueve la realización de tareas para casa, como son la de leer matrículas y cálculos en el súper. El módulo 3 aborda la secuenciación en 3 sesiones de trabajo y pretende mejorar la capacidad de encadenar un paso con el siguiente para conseguir una acción más compleja. Las técnicas son la de aprendizaje sin errores, reforzamiento positivo y la estrategia de Martelli. Y las actividades son ordenar la historia y pasos a seguir. En concreto, esta última se le solicita a los adolescentes pues, que detallen concretamente qué pasos tienen que llevar a cabo pues, para devolver un producto, para organizar una cena con amigos o para pedir comida a domicilio, por ejemplo. Y además se fomenta pues, que estas actividades las lleven a cabo en su día a día. El módulo 4 trabaja la planificación en 4 sesiones de trabajo y pretende mejorar la capacidad de realizar distintas actividades, distintas tareas en un tiempo determinado y de manera adecuada. Las técnicas o estrategias que se emplean son la de restauración, la de ayudas externas y el entrenamiento en selección y ejecución de planes cognitivos. Además, las actividades propuestas son laberintos, jugando a ser director y mi agenda. Si luego tenéis alguna duda sobre alguna, pues ya me paro más concretamente a explicarlas. Y ya por último, el módulo 5 trabaja el autocontrol en 6 sesiones de trabajo y pretende mejorar la capacidad de autorregular la conducta de los jóvenes, sobre todo en situaciones que son de mayor conflictividad para ellos. Las técnicas empleadas son las autoinstrucciones, el entrenamiento en solución de problemas, el tiempo fuera y el role-playing. Y las actividades, en este caso, las que tenemos ahí detalladas, van a estar relacionadas unas con otras, de tal manera que a medida que vamos realizando las actividades en este orden, hacia abajo, vamos a ir rescatando contenidos de las actividades previas. Por poner 2 ejemplos para tener una idea de estas actividades, en Buscando Soluciones, los adolescentes van a plantear situaciones que ellos consideran problemáticas y van, siguiendo el entrenamiento en solución de problemas, los cuatro pasos de este entrenamiento, van a llegar a la conclusión, a la resolución de esta situación conflictiva. Y en la siguiente... a ver... No me va ahora esto. ¿No avanza? Avanza una más.
Vale. Siguiendo la actividad Buscando Soluciones, se realiza la actividad Llévalo a cabo, que en esta se rescatan esas situaciones problemáticas que han sido planteadas por los jóvenes y a través del role-playing se representan dos momentos diferentes. En un primer momento se lleva a cabo una representación de la situación conflictiva, de tal manera que ellos suelen responder en su día a día, y en un segundo momento se representa esta misma situación problemática empleando esas técnicas de autocontrol que se les han ido enseñando y llegando a la resolución adecuada de esta situación. Ya a modo de conclusión, establecer que este programa de intervención neuropsicológica es un programa muy completo, ya que incide sobre los diferentes componentes del funcionamiento ejecutivo, constituye además una línea más de intervención dentro de los planes generales de intervención que existen en los centros y unidades asistenciales y mejoraría el tratamiento que se está llevando a cabo, el tratamiento tradicional. Lo mejoraría en dos términos: en el mantenimiento y la adherencia al tratamiento psicoterapéutico de los jóvenes, ya que se sabe que el funcionamiento ejecutivo está muy relacionado pues, con esta adherencia y con este mantenimiento en el tratamiento, y además reduciría el número de recaídas y fomentaría la abstinencia a lo largo del tiempo. Además de esto, sería un programa de intervención compatible con otros programas de intervención neuropsicológica que aborden alteraciones en otras funciones, ya sea de carácter más básico, como puede ser la atención, o de carácter superior. Y para no liarme más, considero que es necesario realizar una mayor investigación en torno a la afectación que existe, la afectación neuropsicológica que existe en los jóvenes consumidores de cannabis, para poder llevar a cabo programas de intervención neuropsicológica en esta población. Sin más, muchas gracias. Gracias, Andrea Porto, por adaptarte perfectamente al tiempo establecido. Procedemos con la siguiente comunicación que presentará Patricia Gómez, que se titula Adolescentes y TDAH, consumo de cannabis y otras drogas. Hola. Sí. Un segundillo, Patricia, por favor. La persona que presenta la siguiente comunicación, si quiere, puede ir subiendo. A ver. Hola. Sí. Vale. Bueno, boas... Díxasme. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí a estas horas intempestivas. Creo que somos todos unos valientes, así que, bueno, lo primero es reconocerlo. Me llamo Patricia Gómez, formo parte del grupo de investigación SICON de la USC y somos un grupo que ha venido trabajando en la prevención de conductas adictivas ya desde hace largo. Últimamente, más allá de preocuparnos los adolescentes como colectivo, nos preocupa sobre todo los adolescentes con TDAH. Entonces, por eso creíamos que tenía sentido traer una comunicación como esta a un congreso como este. Así que allá vamos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ha convertido en los últimos años en uno de los trastornos más polémicos dentro del ámbito de la psicopatología infanto-juvenil y además, ya hay numerosos trabajos que lo relacionan con un mayor consumo de drogas y también ciertos trabajos que lo relacionan con un mayor riesgo de desarrollar un abuso o una dependencia concretamente al cannabis o a la marihuana. Sin embargo, si nos fijamos en el panorama nacional español, es verdad que no existen muchos estudios que traten de ver cuáles son esas prevalencias dentro de los adolescentes diagnosticados con TDAH y todavía menos si nos fijamos entre aquellos que tienen unas edades de inicio, que tienen unas edades cortas, 12 años, y tampoco analizando mucho las diferencias con respecto al sexo. De ahí que el objetivo de la presentación que vengo a presentaros es, por una parte, constatar cuál es la prevalencia de consumo de cannabis tanto en el último año como en el último mes por parte de los adolescentes diagnosticados con TDAH comparados con aquellos que no lo son. También el consumo de riesgo del mismo a través del cuestionario CAST. Por otro lado, también establecer cuál es la prevalencia de consumo de otras sustancias psicoactivas, así como el consumo de riesgo tanto de alcohol como de otras drogas en general. Y teniendo en mente que esta información debiera poder ayudar o dar un poquito de luz a la hora de crear estrategias de prevención que sean más eficaces para este colectivo.
Para ello, para dar cuenta de estos objetivos, planteamos una metodología selectiva, concretamente la realización de una encuesta. La muestra final fue de 3.339 alumnos, seleccionados a través de un muestreo intencionado, 12 centros de titularidad pública de la ciudad de Santiago de Compostela y de su comarca. Como podéis comprobar, más o menos 50% de hombres y mujeres, y venían, tanto del primer ciclo de la ESO, el segundo ciclo de la ESO y de bachillerato. Y la prevalencia de TDAH que teníamos dentro de nuestra muestra era del 6,8%. Para la recogida de los datos utilizamos un cuestionario autoadministrado, ad hoc, hecho específicamente para este estudio, y que estaba dividido en 3 bloques diferentes. El primer bloque trataba sobre el consumo de cannabis. Por una parte, tratábamos de medir los hábitos de consumo en el último año y en el último mes, y a mayores, el instrumento de cribado CAST. El segundo bloque, hábitos de consumo de drogas en el último año y en el último mes, y instrumentos de cribado como el Audit, el CRAFT y el POSIT, que además han sido validados recientemente para la población adolescente española por nuestro grupo de investigación. Y en el bloque tercero de datos sociodemográficos preguntábamos acerca del género, la edad y una pregunta autoadministrada y autoinformada, por tanto, de si habían sido diagnosticados con TDAH o no. En cuanto al procedimiento, los datos fueron recogidos en las propias aulas de los centros, en grupos reducidos y por un equipo de psicólogos y psicólogas que tienen una amplia experiencia en este tipo de tareas. Los participantes fueron informados en todo momento, tanto de la confidencialidad de sus respuestas como de la voluntariedad y, por supuesto, del anonimato. Se contó con la colaboración tanto del equipo directivo de todos los centros como de las asociaciones de madres y padres de alumnos, y el tiempo de cumplimentación del cuestionario rondó más o menos los 30 minutos. Además, fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela. Y el análisis de datos que hemos utilizado en esta ocasión es una tabulación bivariada con TD Students para la comparación de medias y contrastes chi-cuadrados para la comparación de porcentajes. En cuanto a los resultados, si nos fijamos en el consumo de cannabis, podemos comprobar que efectivamente los alumnos con TDAH tienen una prevalencia de consumo mayor, el 22,1% en el último año frente al 15,3% en aquellos alumnos sin TDAH. Una diferencia que además resulta significativa. Esta tendencia también se mantiene en el último mes, aunque es cierto que la diferencia no llega a ser significativa. En cuanto al consumo de riesgo de cannabis, que venía definido por una puntuación de 4 puntos o más en el CAST, también comprobamos que efectivamente existen diferencias significativas entre los alumnos con TDAH, que llegan al 11,3% de ellos a tener un patrón de consumo de riesgo, frente al 5,2% de aquellos alumnos que no tienen TDAH. Cuando hacíamos una segregación por edad, por segmentos de edad o por sexo, comprobábamos que la tendencia se mantiene y siempre el colectivo con TDAH tiene unos porcentajes mayores que los alumnos sin TDAH, llegando a cuadruplicarse, por ejemplo, en este caso de las mujeres, casi la tasa, Si analizamos uno por uno los ítems que componen el CAST, que son 6 ítems, también comprobamos la misma tendencia. Es decir, que los alumnos con TDAH tienen una puntuación media en cada uno de los ítems mayor, llegando a ser significativa en 5 de los casos e incluso en el total. Cuando comparamos en cuanto al consumo de otras drogas, más allá del cannabis, les preguntamos acerca de su consumo de alcohol, acerca del patrón de binge drinking, consumo de tabaco, de cocaína y de éxtasis, anfetaminas o alucinógenos. Comprobamos también, una vez más, la misma tendencia, que los alumnos con TDAH tienen unas prevalencias mayores que aquellos sin TDAH, llegando a ser significativas en todos los casos, a excepción del caso de la cocaína. Y cuando nos fijábamos en el consumo de riesgo de otras drogas a través del Audit, del POSIT y del CRAFT, nos encontrábamos una vez más con esta misma tendencia. Los alumnos con TDAH presentan un patrón de consumo de riesgo más frecuente que aquellos alumnos que no tienen consumo. Fuimos más allá y también quisimos comparar las puntuaciones medias obtenidas por un grupo y otro grupo. Y, una vez más, también encontramos diferencias significativas entre los dos grupos para cada uno de los test.
Por tanto, ¿qué nos viene a decir esto? Bueno, esto constata efectivamente que los adolescentes con TDAH consumen cannabis con mayor frecuencia, tal y como ya nos advertían otros autores, y en un patrón de consumo de riesgo mucho más frecuente. Estas diferencias, además, aparecen desde el inicio de la adolescencia, ya con 12, 13, 14 años estas diferencias ya se constatan, y en el caso de las mujeres también se constata una diferencia mucho mayor. Con respecto a las demás drogas, se han hallado prevalencias de consumo también significativamente mayores, a salvedad, como comentábamos, del consumo de cocaína, y las tasas de positivo, tanto en el audit como en el CRAFT, han sido significativamente mayores también, lo cual nos lleva a ver que hay un patrón de consumo de riesgo generalizado para todas las drogas. Bueno, a pesar de las limitaciones metodológicas que somos conscientes que tiene nuestro estudio, por una parte no hemos optado por un muestreo probabilístico, lo cual dificulta la generalización de los resultados. Todos los datos son autoinformados, por tanto, bueno, siempre hay esa tela de juicio, ¿no? Un poco a veces. Por otra parte, también es verdad que pudiera haber ciertas variables confusoras que estuvieran por ahí, pero bueno, este estudio tenía un carácter exploratorio y en todo caso lo que creemos es que puede tener un interés aplicado, ¿no? Lejos y por supuesto, más allá de cualquier intento de estigmatización, que desde luego no es nuestra reflexión, los datos creemos que sí que apoyan la idea de una necesidad urgente por tratar de realizar estrategias de prevención que sean selectivas para este colectivo, más allá de la prevención universal que se hace con toda la adolescencia, pues en los centros escolares y demás. Por último, señalar que este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio de investigación financiado por el Plan Nacional sobre Drogas y bueno, estaré abierta a todas las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Gracias, Patricia Gómez. Como comentamos, dejaremos las preguntas para el final. Procedemos con la siguiente comunicación. En este caso nos visitan desde Portugal. Nos van a hablar de la modulación de la muerte celular, de la muerte de la célula con cáncer por cannabinoides. Bruno Fonseca presenta la comunicación. Siéntate aquí si quieres. Muito boa tarde. Antes de mais, eu vou falar em português, acho que acaba por ser melhor para todos compreendermos. E antes de mais, agradecer à organização pela oportunidade de apresentar o trabalho. E eu vou falar um bocadinho dos canabinoides na morte celular, dando o exemplo do cancro do endométrio. Existem diferentes tipos de canabinoides, já temos vindo a falar durante o dia o caso dos fitocannabinoides, portanto de origem natural, o THC e o canabidiol, os mais conhecidos. Temos também os sintéticos e os endógenos, portanto os produzidos pelo próprio organismo, dos quais os mais conhecidos e melhor estudados são a anandamida e o 2-AG, 2-araquidonilglicerol. O sistema endocannabinoide já foi falado durante o dia. Muito brevemente recordar apenas que além dos receptores cannabinoides, os endocannabinoides têm a capacidade de ativar outros receptores, nomeadamente o receptor vaniloide. E ainda também recordar que além dos receptores cannabinoides e dos endocannabinoides, o sistema endocannabinoide é constituído pelas enzimas de síntese e degradação dos endocannabinoides. Este sistema, o sistema endocannabinoide, está envolvido em diversos processos, nomeadamente dor, memória, fertilidade, stress, sistema imune e também parece estar envolvido no cancro. Relativamente à utilização destes compostos, eles são utilizados em alguns países nos cuidados paliativos do cancro, no caso do THC e um análogo do THC nos Estados Unidos para controle da náusea e do vômito induzido pela quimioterapia. No Canadá, o Sativex é utilizado no controle da dor também em doentes com cancro e existem estudos já em fase 3 como estimulante do apetite, no caso de também doentes com cancro. O que existe muito relativamente aos canabinoides e o cancro é essencialmente dados pré-clínicos, quer a nível de culturas celulares, quer a nível de animais de laboratório. De facto, do ponto de vista de ensaios pré-clínicos, há diversas evidências. Os canabinoides parecem
diminuir a metastização, portanto, a capacidade invasiva das células tumorais, por diminuição da atividade de enzimas que facilitam esta proliferação. Parece também influenciar a angiogénese, portanto, que é extremamente importante para a proliferação tumoral, e ainda diminuir a capacidade, portanto, a proliferação ou induzir morte das células tumorais. Existem imensos estudos a demonstrar isto em diversos tipos de cancro, desde cancro do pulmão, glioma, neuroblastoma, cancro da próstata, da mama, imensas coisas. No cancro do endométrio existem poucos estudos. De facto, no estudo de 2010, identificou níveis superiores de receptor canabinoide 2, o segundo receptor canabinoide, e do endocannabinoide 2-AG nas células de cancro do endométrio, sugerindo, portanto, o eventual envolvimento do sistema endocannabinoide no cancro do endométrio. Relativamente ao cancro do endométrio, muito brevemente, é o cancro ginecológico mais comum nos países desenvolvidos, cerca de 300 mil novos casos diagnosticados anualmente em todo o mundo, e é o quinto cancro mais comum nas mulheres, sendo que a incidência parece estar a aumentar essencialmente pelas terapias hormonais cada vez mais frequentes. Muito brevemente, existem, de uma forma simplista, dois tipos de cancro. Cancro de endométrio tipo 1, que é hormonodependente, no qual esta linha celular é relativamente considerada um bom modelo para estudar tipo 1, e depois existe um tipo 2, muito mais agressivo, que é hormono-independente. Sendo que esta linha celular, as EC50, são estas consideradas um bom modelo para este tipo 2 de cancro do endométrio. Ora, o que nós fizemos foi de uma maneira muito rápida, foi pegar nos principais endocannabinoides, anandamida e 2-AG, e nos principais fitocannabinoides, THC e canabidiol, e testar estes compostos em células de cancro do endométrio, representativas de tipo 1 e de tipo 2. Inicialmente começamos por caracterizar, isto é, verificar se estas células de facto expressavam o sistema endocannabinoide, e verificamos que estas células, quer as Ishikawa, quer as EC, tinham os receptores canabinoides e também o receptor relacionado, o receptor baniloide, além de possuírem também as enzimas de síntese e degradação. E aqui os transcritos para todos estes resultados. Portanto, estas células, de facto, têm no sistema todos os elementos do sistema endocannabinoide. Depois começamos a verificar a viabilidade, isto é, a capacidade destes compostos induzirem morte das células. E de facto verificamos que nas células representativas tipo 1, a anandamida, o 2-AG e o canabidiol induziam morte celular. Sendo que, para as maiores concentrações, era já acompanhado, portanto, de uma libertação significativa de LDH, sugerindo, portanto, efeitos necróticos. Nas outras modelos, no caso das EC50, este efeito era essencialmente evidente para os endocannabinoides anandamida e 2-AG. Apenas elevadas concentrações de canabidiol, também com libertação de LDH, eram, portanto, capazes de diminuir a viabilidade. Aqui, por fim, é uma linha celular utilizada como controle, células não cancerígenas, fibroblastos da pele, como disse, só mesmo como controle, e, portanto, estes compostos não induziram qualquer efeito neste modelo celular. Optamos por olhar para a morfologia das células, tentar perceber o que é que estava a passar, e de facto foi possível observar que estes compostos induziam uma alteração das células, particularmente um conceito que é essencialmente a condensação da cromatina, sugestivo até de uma morte celular programada. Nas EC, estes efeitos eram bem mais dramáticos. Fizemos uma declaração específica para os núcleos para tentar avaliar se de facto o processo podia ser apoptótico, e de facto estes compostos induziam condensação de cromatina, sendo que o THC não parecia ter efeitos, tal como evidenciado anteriormente nos métodos de viabilidade. Fomos tentar, portanto, dada a evidência ou a sugestão de apoptose, fomos então confirmar com métodos mais específicos para este tipo de morte celular. E, de facto, a anandamida e o canabidiol induziam um aumento da
portanto, da atividade das caspases 3 nas células representativas de cancro do endométrio tipo 1. Nas representativas de cancro do endométrio tipo 2, este efeito já não era evidente. Confirmamos por outros métodos a apoptose, nomeadamente a clivagem da PARP e também ainda a SHOP, para tentar perceber os mecanismos envolvidos então neste tipo de morte. Posteriormente, fomos tentar perceber se havia ou não envolvimento dos receptores canabinoides. E de facto, o que verificamos foi que a diminuição da viabilidade induzida pelo endocannabinoide anandamida e pelo canabidiol não era revertido pelos receptores canabinoides, mas sim pelo receptor vaniloide, aqui um antagonista do receptor vaniloide, a ser capaz de reverter estes efeitos, sendo que os antagonistas, então, do receptor CB1 e CB2 não foram capazes de reverter este efeito. Mas isto apenas no cancro do endométrio tipo 1, sendo que o cancro do endométrio tipo 2 não havia envolvimento de qualquer receptor canabinoide ou vaniloide. Mas verificamos ainda que o aumento da atividade das caspases induzida pela anandamida e ainda pelo canabidiol, este aumento, foi revertido também com o antagonista do receptor vaniloide. Portanto, estes compostos, no caso a anandamida e o canabidiol, induziam morte das células de cancro do endométrio, portanto, as células representativas de tipo 1 de cancro do endométrio, sendo que este efeito era revertido pelo receptor vaniloide. Depois fizemos uma série de outros ensaios para tentar perceber os mecanismos de facto envolvidos e também para confirmar o que tínhamos observado até aqui. E estes ensaios passaram desde uma variação do potencial mitocondrial, também associado à morte celular programada, e de facto confirmamos que a anandamida induzia uma diminuição do potencial mitocondrial, exatamente como o canabidiol, e estes efeitos foram igualmente revertidos pelo vaniloide. Diferente já foi a situação com as espécies reativas de oxigênio. Aqui, de facto, foi um pouco inesperado, desde logo porque quer a anandamida, quer o 2-AG, quer o canabidiol, induziram um aumento das espécies reativas de oxigênio. Mas aqui os resultados não foram tão coincidentes com a morte celular observada até então. E porque, essencialmente, observamos que o efeito induzido pela anandamida era revertido também pelo vaniloide, sendo que o outro endocannabinoide já parecia ter um efeito mediado pelo receptor CB2. Por fim, verificamos que o receptor, sabendo que o receptor vaniloide medeia a entrada de cálcio na célula, optamos então por verificar a concentração intracelular de cálcio na célula. E verificamos que, de facto, quer a anandamida, quer o canabidiol induziam um aumento revertido, então, pelo antagonista do receptor vaniloide. Aqui é a capsaicina, portanto, apenas usado como controlo, porque é um agonista do receptor vaniloide. Para concluir rapidamente, de facto, as células de cancro de endométrio, nas nossas condições, todas elas verificamos que expressavam todos os elementos do sistema endocannabinoide. A sensibilidade hormonal das células de cancro de endométrio parece ser importante do ponto de vista de sensibilidade à ação dos canabinoides, isto porque apenas o cancro de endométrio tipo 1 se revelou sensível, ou pelo menos do ponto de vista de morte celular programada, à ação dos canabinoides. E, de facto, além dos receptores canabinoides, receptores relacionados, como no caso o vaniloide, parece ter interesse do ponto de vista de explorar os eventuais efeitos destes compostos sobre estes mesmos receptores. E apenas os agradecimentos, mais uma vez à organização e ao Laboratório de Bioquímica da Faculdade de Farmácia no Porto e também o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, profesor Bruno Fonseca. Pasamos a la siguiente presentación, que nos hablarán sobre cannabinoides y salud reproductiva. Presenta Julia Mindao. Okay. Olá.
Desculpem por falar em português também, como o Bruno Fonseca, mas se calhar é melhor do que estar a falar em inglês. De qualquer forma, tenho os slides em inglês e de uma forma ou de outra havemos de entender-nos. O meu nome é Georgina Correia da Silva, trabalho no Laboratório de Bioquímica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e o nosso laboratório tem uma longa tradição de trabalho com canabinoides, e eu vou trazer os resultados da nossa investigação mais ligada à parte de reprodução, nomeadamente desenvolvimento e placentação. Há muitos canabinoides dentro da planta cannabis. O que nós vamos estudar é essencialmente os efeitos do THC. Como já foi dito hoje, quer os fito, quer os sintéticos, quer os endocannabinoides, todos atuam a nível dos mesmos receptores canabinoides, acoplados à proteína G, que de alguma forma ativam vias de transdução sinal a nível bioquímico, e isso vai comandar o destino da célula, vai comandar se a célula vai proliferar, se a célula vai morrer, se a célula vai diferenciar. E em todos os processos biológicos do nosso organismo que envolvem estes processos celulares, de uma forma ou de outra, o aporte e a sinalização canabinoide vai desencadear, de uma forma ou de outra, uma regulação e uma modulação destas funções a nível bioquímico. O sistema endocannabinoide, como já foi falado, é relativamente recente. A descoberta dos receptores CB1 ocorreram nos anos 90, dos CB1 e SUB2, mas curiosamente, só há um ano atrás, em 2016, é que foi resolvida a estrutura tridimensional do receptor CB1, que vai trazer oportunidades à indústria farmacêutica para o desenho de novas moléculas, quer ligandos, quer antagonistas dos receptores. Depois surgiu a descoberta dos canabinoides endógenos, a anandamida, depois o 2-arquidinilglicerol, e posteriormente a descrição do sistema endocannabinoide como um sistema endógeno complexo, que envolve enzimas de síntese e degradação, no caso das enzimas de síntese dos endocannabinoides a partir de fosfolípidos da membrana, como é o caso da NAP, que origina a anandamida, e das enzimas de degradação, como é o caso da FA, e no caso do 2-AG, a DAGL e a MAGL, respectivamente. Para além dos receptores canabinoides, existe ainda um transportador possível para transporte dos canabinoides através da membrana celular, embora não esquecendo que eles próprios podem atravessar a membrana devido à sua lipofilia. Para além da sua ação a nível do sistema nervoso central, que hoje foi muito explorada, curiosamente o útero é um dos órgãos onde existem maiores níveis de canabinoides endógenos, e por isso eles são muito importantes a nível da fertilidade. Foram já propostos como possíveis biomarcadores para a análise de situações de fertilidade, já que os níveis séricos variam, por exemplo, durante a ovulação, variam durante a implantação, estão aqui descritos a preto os níveis plasmáticos da anandamida, e se repararmos, há uma subida nos níveis pré-ovulação, e os níveis durante a implantação são altamente regulados, só subindo posteriormente durante a fase do parto. E, portanto, quando ocorrem algumas alterações nos níveis plasmáticos, foram já associadas, por exemplo, à ocorrência de aborto espontâneo. O nosso modelo em relação à placenta é constituído de placenta por células especializadas, que são os trofoblastos, sofrem grande atividade de remodelação tecidular. São células que proliferam a partir de células stem, os citotrofoblastos, que diferenciam e que sofrem apoptose. Portanto, a partir do sistema endocannabinoide poderá também estar envolvido nestes processos de diferenciação. E, de facto, a nossa investigação foi das primeiras a demonstrar a importância dos canabinoides endógenos na placentação e desenvolvimento placentário. Os níveis de canabinoides, como a anandamida, podem, de alguma forma, quando alterados, estar envolvidos no processo da apoptose, e nós demonstramos isso quer a nível de morfologia celular, quer a nível da ativação de caspases, que são enzimas ligadas ao processo apoptótico. E também podem, de alguma forma, interferir com os níveis das hormonas placentárias, como é o caso da gonadotropina coriónica e da leptina. E o que é que acontece em relação ao THC? O
que é que se sabe sobre as ações do THC na gravidez? Há evidências clínicas, mas há também cada vez mais um crescendo da opinião pública, tentar perceber de que forma é que cannabis pode perturbar a fertilidade, quer masculina, quer feminina. E o que se sabem muito de ensaios em animais, quer ratos, quer macacos, nos anos 70 e 80, que demonstravam que há de facto uma diminuição do peso à nascença, uma tendência para o parto prematuro, para eventualmente até a ocorrência de aborto espontâneo, mas as evidências bioquímicas por trás destas evidências clínicas não foram estudadas. E isso é realmente o objeto do nosso estudo. Se nós sabemos que a cannabis é a droga mais consumida pelas mulheres grávidas e o THC é capaz de atravessar a barreira placentária, quais são os mecanismos bioquímicos que podem explicar o aborto espontâneo, tendência à prematuridade e o baixo peso à nascença? Será que o THC vai alterar o sistema endocannabinoide endógeno e o seu equilíbrio na placenta? Será que vai alterar as hormonas produzidas na placenta? E isso é realmente o objeto do nosso estudo. Aqui está uma placenta, é um órgão fantástico, não tem lá uma aparência muito simpática, mas é assim mesmo. E então o nosso modelo de estudo é colocar pequenos fragmentos da placenta, os explantes, em meios de cultura e depois a partir de técnicas de alfa que permitem medir a quantidade de hormona secretada para o meio de cultura ou através de PCR em tempo real ou Western blot conseguirmos ver os níveis de expressão no mRNA, a nível de proteína. Antes disso, o tratamento foi feito com várias doses de THC durante 24, 48 e 72 horas. Quando analisamos a morfologia dos explantes, aparentemente com o tratamento de THC não vimos grandes alterações. Quando fomos analisar a expressão dos receptores canabinoides CB1 e CB2, quer a nível histológico, quer a nível de PCR, quer a nível de proteína, também não vimos grandes alterações. Mas quando fomos estudar as enzimas relacionadas, quer com a síntese, quer com a degradação da anandamida, verificamos que havia uma diminuição da expressão da enzima de síntese da anandamida e um aumento da enzima de degradação, de alguma forma pretendendo controlar os níveis endógenos da anandamida em resposta ao THC. Em relação às hormonas produzidas na gravidez, a beta-HCG, que é uma das hormonas mais importantes, inclusive é aquela que se utiliza para o teste de gravidez, nós verificamos que as altas concentrações de THC levam ao aumento da secreção desta proteína. E da proteína placentária 13, que é uma proteína também muito importante na resposta imunológica e também na morte programada na apoptose, por apoptose. Em relação à progesterona, não vimos alterações significativas a nível de biossíntese, no entanto temos aqui alguma tendência às 48 horas e achamos que temos que ainda aumentar o número de placentas a serem analisadas. Os resultados que demonstram realmente uma grande interferência do THC a nível de produção hormonal vêm no caso da produção de estradiol e da análise da expressão da sua proteína, da sua enzima de biossíntese, a aromatase, e nós verificamos que, de facto, há um aumento da transcrição de CIP-mRNA, há um aumento da produção de estradiol e um aumento a nível da produção também da aromatase a nível da expressão de proteína. Conclusão. Podemos, de alguma forma, pensar que há uma alteração eventual na homeostasia do sistema endocannabinoide, embora neste momento é ainda um objeto de estudo no laboratório. Se quiserem consultar, o nosso modelo é o póster número 18 e verificamos que há alterações a nível da produção de hormonas, nomeadamente estradiol, beta-HCG e PP13. No laboratório, neste momento, estamos a ver a ação sobre a produção da leptina, que também é uma hormona muito importante
principalmente durante a gravidez. O que é que nós poderemos evidenciar? Sabemos já, por exemplo, que em relação à implantação, os níveis da anandamida e dos canabinoides endógenos devem ser altamente regulados e, de alguma maneira, para que a placentação possa ocorrer, deveremos também ter uns níveis regulados dos endocannabinoides e das hormonas e que, de alguma forma, o THC poderá perturbar esta harmonia, este equilíbrio e levar a estas alterações descritas a nível clínico. Deixo-vos aqui o graphical abstract que aparece nesta revista, na célula, que descreve a estrutura do receptor CB1 e a quantidade de compostos já que existem de novas moléculas como agonistas ou antagonistas dos receptores canabinoides. Muitos destes resultados que apresentei são de uma tese de master do Luís Midão e também do trabalho de João Maia, sendo que a professora Tércia Teixeira é o líder do grupo, o Bruno Fonseca acabou de mostrar a sua apresentação e Marta Almada e Cristina Amaral também trabalham em cancro com o THC. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Continuamos, en este caso desde Vigo, presentarán la siguiente comunicación: el consumo de cannabis en pacientes con patología mental. Vale, Rosa Díaz realizará la presentación. Rosa. Estamos yendo bien de tiempo, o sea que tendremos unos minutos para las preguntas a nuestros ponentes. Gracias, Rosa. ¿Así se me oye? Bueno, pues nada, gracias al comité científico por haberme escogido el trabajo y gracias a vosotros. Lo malo que tiene de quedarse hasta ahora, estamos muy cansados, pero lo bueno que tiene que voy a presentar esto en familia. Así que va a ser rápido y bueno, pues nada, procedo. Pasa, porfa. Ay. Bueno, está claro, nosotros ya lo sabíamos, los que trabajamos habitualmente con población con patología mental, y que vemos que hay una importante comorbilidad con el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Cannabis, alcohol y otras. Entonces, este trabajo pretende ser una recepción de las percepciones de los pacientes ante esa situación. Muchas veces hablamos de los profesionales, de lo que nosotros investigamos, de los estudios científicos y, lógicamente, hay que hacerlos con rigor, pero a veces esa investigación cualitativa, que es difícil de esquematizar, creo que en el trabajo de día a día a veces es lo que nos toca. Porfa, dale. 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 Bueno, el nubarrón cuando lo hice llovía, pero está claro que es premonitorio. Bueno, ya sabemos que todos los pacientes con patología mental tienen unos problemas importantes de adherencia, aún más si asociamos un consumo de tóxicos. Entonces, dentro de las estrategias de los grandes campos para mejorar la adherencia y prevenir las recaídas, podemos encontrar intervenciones y programas psicosociales, intervenciones farmacológicas e intervenciones multidisciplinares, que es el ejemplo que os vamos a presentar. Siguiente. Siguiente. Bueno, pues el objetivo principal de este trabajo es mostrar los principales resultados de una experiencia educativa en una unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos, sí, con pacientes agudos, medicados, y que aún encima algunos dicen que consumen y otros, hablando con ellos, no dicen que consumen, pero nosotros sabemos que consumen.
a partir de un muestreo no aleatorio, lógicamente, tipo intencional, y un enfoque cualitativo. Los objetivos secundarios, pues conocer la media de edad, la distribución por sexos, qué información y percepciones tienen los pacientes sobre los tóxicos, su consumo y las consecuencias asociados a una patología mental, es decir, la información, la percepción que tienen ellos, no la que tenemos nosotros, que ya sabemos cuál es. Y fomentar el vínculo terapéutico entre los pacientes y, bueno, en este caso pusimos profesionales de enfermería en salud mental, cualquier otro tipo de profesional con la formación adecuada. Siguiente. Siguiente, la metodología. Bueno, pues la cronología. Se realizaron 4 talleres de 1 hora entre enero y marzo del 2015 en el mismo espacio y en el mismo horario, intentando ser metodológicamente correctos. Los recursos, pues material audiovisual, ordenador, pizarra, que sirve para escribir las respuestas de los pacientes y la puesta en común, cuestionarios, bolígrafo, papel, etcétera. Siguiente. La muestra, bueno, pues la muestra fue un total de 44 pacientes ingresados en la unidad de hospitalización, 65% mujeres, 35% hombres, con una media de edad de 40 años. Dentro de los criterios de inclusión eran mayores de 18 años, lógicamente que quisieran voluntariamente participar, y, bueno, como criterio de exclusión, pacientes con trastornos tipo demencia o problemas cognitivos muy importantes. Y como diagnósticos clínicos se establecieron 5 categorías: esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno del estado de ánimo, personalidad, consumo de tóxicos en sí y cuadros de agitación psicomotriz. Estamos hablando de una unidad de agudos, que a veces el diagnóstico es probable y después se confirma. Siguiente. Bueno, las etapas del proyecto, pues primero, lógicamente, elección de los sujetos, explicación del contenido del taller a los participantes, es decir, se explicaba cuál era el objetivo y los preparativos que habíamos desarrollado para hacer el taller. Proyección del material audiovisual, que es el que vamos a ver. El material audiovisual, yo escogí pero bueno, cualquier material audiovisual que, en mi caso, yo después de haber leído bibliografía, cualquier material audiovisual deberíamos de hacerle 3 tipos de lectura. El primer nivel de lectura, que es decir, es el guión, es decir, de lo que va. El segundo nivel de lectura es más específico, es decir, estudiar los tiempos, las secuencias, si hay silencios en la grabación, los colores, todo aquello que pueda ser interactivo con el paciente. Y el tercer nivel de lectura es el que nosotros extraemos con nuestros conocimientos a la hora de desarrollar un cuestionario tipo para trabajar ese taller y con ese material. Cuarto paso, cumplimentación del cuestionario de evaluación por los pacientes. Después los pacientes tenían un descanso y se transcribían las respuestas de los participantes por parte del investigador en una pizarra. Después se codificaban aquellas respuestas o términos o adjetivos que parecían interesantes y que podían sintetizar los conceptos claves. Y último paso, debate entre los participantes y el investigador, utilizando como herramienta fundamental la interacción con los pacientes. O sea, la cuestión no es hablo yo y me escuchan, no. La cuestión es yo dirijo y estoy atenta a toda la información que sale. Siguiente. Espera, que aquí tengo que intervenir yo. Ahora pulsas encima de ese circulito. Ahí encima. Ahí, deja que ya sale. Este es el vídeo, por ejemplo. Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Pedro, nos conocimos en el hospital cuando estábamos ingresados. Ah, sí, ya me acuerdo. Joder, qué mala pinta, colega. ¿Te estáis metiendo pastillas como en el hospital? Yo no sé por qué le hacéis caso a los médicos. Te voy a decir una cosa. Vida no hay más que una, y a ti te encontré en la calle. El día que desaparezcan los médicos y los hospitales y los maderos, ya que estamos, nos va a ir a todos mucho más de puta madre. Joder.
Estás peor que en el hospital, macho. Menos pastillas y más marihuana. Y luego dicen que se oyen voces. Mira, yo no tomo ni una pastilla y voy como un tiro. Va. Esto, la primera vez por ser para ti, gratis. Ahora siguiente. Ahí. Bueno, pues siguiente. Bueno, pues un ejemplo de lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, el guión, en el segundo nivel de lectura, pues vemos, me gusta extraer los diferentes fotogramas, por ejemplo, la bota, lo que representaba, y así lo identificaron los pacientes, que te sorprendes, identifican más cosas que tú, la quietud de la persona, la inactividad, en contraste con las secuencias rápidas de la persona que le estaba ofreciendo la marihuana, ¿no? ¿Sigue? Siguiente. Bueno, el cuestionario que se desarrolló a propósito de este trabajo audiovisual y del taller, pues fue un cuestionario de estas preguntas, como la primera, ¿cómo crees que se encuentra el protagonista? ¿Por qué crees que el compañero del hospital que aparece dice menos hospitales? Bueno, ya veis, una relación de preguntas, de pregunta corta. Eso era una cosa importante que se explicaba a los pacientes para que después nosotros pudiéramos transcribir las respuestas. Siguiente. Bueno, entonces los resultados, muy resumidos, el 99% identifican de forma correcta el tóxico que aparece en el vídeo, el 60% reconocen haber consumido otros tóxicos, es decir, reconocen haber consumido marihuana y otros tóxicos. Un porcentaje muy elevado era alcohol, pero también aparecía heroína, LSD, ¿vale? El 65% de los pacientes asocian el consumo de marihuana a un efecto beneficioso sobre la salud. Sobre todo, les ayudaba a calmar la ansiedad y el insomnio. Y solo un 35% lo asocian a efectos nocivos sobre la salud en general y en particular como causa de una crisis cuando existe patología mental. Y esto no es un conocimiento que tuvieran previo, es que muchas veces en la interacción de los pacientes algunos eran reingresos y asociaban el consumo de tóxicos y lo explicaban, ¿no? Y los conceptos trabajados dentro de esa transcripción, pues sintomatología positiva, negativa, vulnerabilidad, efectos sobre el sistema nervioso central, negocio. Me gusta lo del negocio porque aquí se tocó bastante, o sea, el rollo amistad que metes, el dinero no es amistad, reingresos, problemas legales, etcétera. Dale, y ya acabo. Y bueno, como conclusiones, yo creo que los profesionales de enfermería y los que correspondan a otros dispositivos podrán realizar psicoeducación incorporando instrumentos como el lenguaje audiovisual, donde el profesional pueda conocer las percepciones del sujeto y su mundo cognitivo. A mí me gusta bastante el lenguaje audiovisual porque con los pacientes a veces que están medicados a veces identifican mejor en las imágenes de cómo se sienten que las palabras, que a veces es difícil expresar. Así se podrá reforzar el vínculo y el pacto terapéutico entre los pacientes y los profesionales y favorecer la adherencia, y sería muy importante investigar en la creación y validación de escalas con buenos coeficientes de fiabilidad de Cambridge o los que sean para medir los resultados obtenidos después de las sesiones. Y muchas gracias. Gracias.
Muy bien, gracias por la interesantísima presentación y por adaptarte perfectamente a los tiempos marcados. Pasamos a la sesión de preguntas. Son diversas las, pero con libertad podemos preguntar. Sí, aquí tenemos una persona, que hay alguna mano más levantada. Empezamos por aquí. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para Patricia Gómez. Patricia Gómez, la tenemos aquí también a Patricia. Me ha parecido súper interesante la investigación que estáis llevando a cabo, pero me quedo con la duda de si habéis extraído algún tipo de conclusiones en relación a qué puede deberse que los alumnos con TDAH, que los individuos que presentan TDAH tengan una mayor, digamos, prevalencia o tendencia al consumo de diversas sustancias pues eso, psicoactivas. Bueno, decir que con el tipo de investigación que nosotros realizamos es difícil llegar a saber eso, ¿no? Es cierto que ciertas investigaciones lo relacionan un poco pues con ese control de impulsos que está más mermado, con esa impulsividad que los TDAH, bueno, sobre todo los que son hiperactivos, normalmente presentan, ¿no? Entonces viene un poco por ahí. De ahí que trabajar con ellos aspectos que ya se trabajan en la prevención universal con el resto de adolescentes, como puede ser pues el control de impulsos, la asertividad, trabajar la tolerancia a la presión del grupo y demás, sea todavía más importante dentro de este colectivo. Gracias, Patricia. Más cuestiones, tenemos allí más personas, por favor. Hola, boas tardes. A pregunta era para Andrea. Non é exactamente unha pregunta sobre a exposición que fixeche sobre o programa, senón como traballades con adolescentes que teñen xa unha alteración na función executiva. A pregunta era se tedes estipulada, aproximada, porque é difícil, a cantidade de consumo de cannabis que é preciso para que nun adolescente se pode determinar unha lesión na función executiva. É difícil porque hai infinitas variables, non? Pero se tedes determinada, como traballades con eles, se supone que faredes un estudio do tipo de consumo que teñen, se o mellor se podería definir unha cantidade que sería necesaria para que, depende do caso, non? Pero que puidera haber xa un tipo de lesión, entendo que crónica, ou, bueno, unha lesión grave, non temporal, non consumo polo efecto en sí, sino xa un pouco máis, unha alteración máis severa que apareza. Grazas. Vale, antes que nada, decir que este programa que acabo de presentar non se está levando a cabo, quero dicir, é un proxecto de programa. Por lo tanto, non temos a mostra física, por así decirlo. Entón, partindo de aí, a túa pregunta pode ser que xa pois teña unha máis ou menos resposta. En canto ao que dis, é certo que sí que a afectación é moi complicado valorar canta cantidad de cannabis, pero o que os estudios mostran é que un inicio de consumo moito máis cedo e o tempo de consumo non é o mesmo consumir 2 anos que consumir 4 que consumir 6. Esas dúas variables son as máis importantes para a afectación, a cantidad de afectación. O inicio temprano e o maior tempo de consumo. Se empezas aos 14 e consumes hasta os 20 e pico, vai a ser unha maior afectación que se empezas aos 14 e aos 16, 17 cesas ese consumo, polo que sea. Sinto non poder responder de todo. Gracias, Andrea. ¿Más cuestiones? Nadie. Tenemos un minuto. Aquí hay un par de personas. Eu quería saber se os chavales diagnosticados de TDAH que din, por que consumen? Fano como automedicación, falan da sensación que teñen ao fumar sobre os síntomas da hiperactividade? Cambian ao mellor unha medicación previa por fumar?
Falades diso? Non sei. Bueno, gracias por la pregunta, es muy interesante, pero por desgracia, tal y como nosotros trabajamos en el estudio, no puedo contestar a esa pregunta. No era un estudio cualitativo como el último que vimos, por ejemplo, ¿no? Donde se les pregunta sobre su reflexión, sobre por qué hacen ese consumo, que estaría muy bien y seguramente sea necesario, sobre todo para complementar estos estudios cuantitativos. Pero el que hemos planteado es un estudio cuantitativo donde únicamente se le preguntaba si habían sido diagnosticados de TDAH o no, para poder hacer esa diferenciación en las prevalencias de consumo y en el consumo de riesgo, pero no lo sabemos. ¿Qué podría haber detrás? Si vimos que la relación entre cannabis y esquizofrenia, que es lo que se lleva más años estudiando, ¿no? Y todavía hay distintas hipótesis que vienen ahí unas con más fuerza y otras, en los trastornos depresivos y de ansiedad vemos que el caos todavía es mayor, pues en un trastorno tan reciente, ¿no?, como el TDAH, pues todavía estamos un poco en pañales ahí, así que no te puedo dar las pistas. Gracias, Patricia. Creo que había alguna cuestión más por aquí. Hola de nuevo. La otra pregunta es para Díaz, la última persona que intervino. Vale. Nada, es que no me quedó muy claro durante la exposición porque dijo que habían metido insertado, ¿no?, en el estudio a pacientes que eran consumidores o que ustedes creían que estaban consumiendo. Entonces, si ustedes lo creen, pero ellos lo niegan, ¿ese estudio es fiable o es válido para el estudio? Igual no me expliqué bien. Dentro de los criterios de inclusión, nosotros, este trabajo salió después de mucho tiempo de ver una realidad. Muchas veces los trabajos cualitativos, como decía la compañera, son la base para un trabajo más específico. Los criterios de exclusión en cualquier trabajo, lógicamente hay que cumplirlos, hay que ponerlos, aunque sean solo dos. En nuestro caso, los criterios de inclusión era: la persona tenía que estar ingresado en agudos y tenía que ser mayor de edad y tenía que acudir voluntariamente al taller. Entre los criterios de exclusión no estaba que tuviera en la historia consumo de tóxicos o que dijera que sí o no, porque nuestra experiencia, como llevamos allí, pues eso, en agudos, nuestra experiencia es que muchas veces por miedo, a veces si no se hace analítica previa o por juicios de valor, las personas, los pacientes, no dicen que tienen un consumo o lo dicen que es muy menos frecuente que lo que es. Entonces, esos fueron los criterios de inclusión. Mayores de 18 años, que también teníamos menores, pero bueno, mayores de 18 años, que quisieran acudir voluntariamente al taller y básicamente eran esos. No vimos en la historia los que tenían consumo de marihuana, eso sí, y los que tenían consumo de otros tóxicos no. Vale, espero haberte respondido. Gracias.